The thing that's very awesome about working at Blizzard is that we absolutely Cuando love trabajamos en Blizzard, video lo que es games and we fantástico es que play nos every encantan video los game videojuegos y that's jugamos out. con todos los And we videojuegos que fall in salen. love with Y video nos games enamoramos all the time. constantemente de You know, distintos one géneros. time we were just A la an gente de la RTS compañía le encanta company, trabajar y and jugar people con fell in MMOs. love with the Y no hay idea mucha of diferencia en playing realidad con MMOs, Overwatch. and Lo that's que how realmente es World of Warcraft interesante, came porque about. somos una And it's compañía no que hacemos different really RPGs. with Overwatch that it's interesting to be called the Pero los RPG FPS company. nos han interesado desde que salieron y solo estuvimos esperando a poder hacer una versión estilo Blizzard de un juego de este tipo, un FPS. We just sort of waited for the right time that we could make a Blizzard expression of what an FPS could be. We were very nervous about announcing Overwatch. Estábamos súper nerviosos la hora de anunciar Overwatch a nuestra comunidad por distintos motivos, fundamentalmente porque no sabíamos si el público de Blizzard iba a acoger bien este tipo de juego, si iban a responder bien al universo que les íbamos a presentar, que se desarrolla en la Tierra, y que es decir, ciencia ficción más tradicional, nada de fantasía. Estábamos súper nerviosos con la reacción que se podía producir. Había 2 niños en la cinemática del anuncio, que no era para nada algo muy Blizzard. Entonces nos alivió mucho una vez que se hizo el anuncio y que vimos que nuestros fans lo acogieron bien, aunque fuera un shooter. Fue una de las decisiones más difíciles que hemos tomado jamás en Blizzard, abandonar el proyecto de Titán, porque habíamos puesto muchísimo amor y mucho trabajo duro en él. Pero ha sobrevivido mucho de Titán, y se aprende mucho más de los fracasos que de los éxitos. Hay algunas partes del contenido de Overwatch, como Tracer por ejemplo, que antes era el Jumper en Titán. Lo más importante de estos trozos de contenido que han sobrevivido son las lecciones que hemos aprendido como equipo sobre cómo desarrollar el juego y sobre todo sobre cómo tener éxito y no volver a cometer los mismos errores que cometimos con Titán. It's very challenging to tell a great story in a multiplayer-only game. Es un gran reto contar una gran historia en un juego que es solo multijugador. Tuvimos que asumir muchos retos con Overwatch y sabíamos que iba a ser únicamente un PvP, con una acción solamente basada en el shooter. Entonces teníamos que ser muy creativos a la hora de generar un universo Blizzard del estilo de universos como StarCraft, Warcraft o Diablo, y que pudiera fascinar. Hemos utilizado medios que no habíamos utilizado de la misma manera antes, es decir, antes habíamos utilizado cinemáticas, pero nunca la habíamos utilizado como lo hemos hecho aquí, sin basarla en la jugabilidad del título. Pero finalmente nos resultó liberador no tener que preocuparnos del gameplay del juego, nos centrábamos en la historia. Al final creo que tenemos una historia mejor y un gameplay mejor al separarlos. Eso es lo que hemos aprendido. We talk a lot about what the arcs of Overwatch are, the story arcs, spanning from the formation of Overwatch. Hablamos mucho de cuál es la historia, desde la formación de Overwatch, lo que llamamos la época dorada, y luego el declive. El juego se produce en la parte del declive de Overwatch, y constantemente revisitamos esos periodos distintos de Overwatch. Y cuando lo hacemos, constantemente van apareciendo nuevos personajes porque queremos contar más cosas. A veces aparece un héroe porque estás pensando, por ejemplo, cómo meter a un nuevo héroe en la historia, y a veces estamos esperando una oportunidad para contar la historia de un personaje concreto. Trying to figure out how to shoehorn that new hero into the story somehow, but rather we've been waiting for an opportunity to tell the story of a particular character. For example, with Moira,
Por ejemplo, con Moira. Queríamos otro personaje de este estilo que pudiera mostrar su talento, porque si de repente otro personaje llegaba a ayudarla, permitiría que esa historia se contara mucho mejor. Por eso, cuando apareció Moira, había ya un puesto interesante donde meterla. Nos pareció que para lo que era la dinámica del grupo podría encajar muy bien. For group composition reasons, so that worked out well too. Of course. When we first started making Overwatch in 2013, Cuando empezamos a hacer Overwatch en el año 2014, teníamos que buscar unos límites creativos y ver hasta dónde podíamos llegar en cuanto al desarrollo de los personajes. Entonces generamos una gama muy amplia de ellos y probamos muchos, tanto en la historia como en el diseño, como en la inspiración artística. Y el tema de la inspiración artística era muy interesante porque sabíamos que había un personaje como Winston, que era un poco extremo, y luego Soldado 76, que era como alguien muy directo. Queríamos ver cómo meter algo intermedio. Seem to be these natural bookends to how far we could push the IP, but until the point that we had come across those characters, we didn't know how. Pero hasta que no llegamos a esos personajes no sabíamos realmente los límites, cuánto de alejados iban a estar. Al principio teníamos un gato con jetpack, teníamos una gárgola que expulsaba llamas, un héroe que era un jugador de hockey. Había muchas ideas distintas que al final no llegaron a ver la luz. We had one hero that was just a hockey player. So there was a pretty far range of different ideas that never saw the light of day. Yeah, absolutely. The player community has become sort of the most important voice. Sí, totalmente. La comunidad de jugadores es la voz más importante a la hora de pensar qué es lo siguiente que tenemos que hacer en el juego. El problema es que no toda la comunidad dice lo mismo a la vez, aunque a veces crean que lo hacen. Se han convertido realmente en una fuente muy importante para nosotros para saber qué funciona y qué no funciona. Es lo que te da la medida de lo que funciona y no. Escuchamos el feedback para saber realmente cómo solucionar un problema y luego nos gusta también entrar en un ciclo de interacciones con la comunidad para saber si nuestras soluciones realmente están solucionando lo que ellos quieren. Yes, primarily with a lot of our games, we don't start off designing an esport from scratch. No solemos empezar diseñando ninguno de estos juegos como eSport desde cero. Solemos empezar pensando, primero, tiene que ser un juego fantástico y a lo mejor un día se convierte en un eSport fantástico. Y para eso tiene que ser primero un buen juego. Con Overwatch tuvimos suerte porque ya en la fase beta a la gente le atrajo inmediatamente el aspecto competitivo que tenía. Y entonces empezó a arrancar todo el tema de eSport desde el principio en este juego. Y casi desde el principio supimos que iba a entrar en ese mundo. I switch around the characters that I play the most. Yo cambio mucho, no siempre juego con el mismo héroe. Mi mujer suele ser mi apoyo y a ella le gusta que juegue con tanques. A mí me encanta jugar con Reinhardt, he jugado como 100 horas con Reinhardt. También con Winston, unas 45 horas, más de 40 horas con Zarya. I think I have 45 hours plus on Winston, 40 some hour plus on Zarya. También juego con personajes de apoyo como Ana, Zenyatta, son dos que también me gustan mucho. Y cuando hablamos de DPS, sobre todo Pharah y McCree. I think in World of Warcraft Classic, I think World of Warcraft Classic is going to be a ton of fun. Yo creo que World of Warcraft Classic va a añadir mucha diversión, pero creo que va a haber dos grupos de gente que se lo va a pasar muy bien. Los que jugaron antes y entonces van a tener un componente nostálgico, y el otro grupo, los que nunca jugaron y lo experimentan por primera vez.
Yo creo que va a ser quizá un poco difícil para estos últimos, porque hay sistemas que ahora existen y antes no existían, y esto les va a chocar. Pero a mí me encantará ver cuál es el debate que se va a generar en cuanto a cuál es la magia que tiene World of Warcraft en la actualidad y la magia que tenía en sus inicios. World of Warcraft is very lucky to enjoy a highly engaged player base who's extremely passionate World about of the Warcraft game. tiene la suerte de tener una base de jugadores súper comprometida, súper apasionada con este juego. Entonces la idea de que ya lleva 12 años en el mercado y siga teniendo tantos jugadores que sigan jugando y que les apasiona es algo muy halagador para nosotros. El equipo de World of Warcraft está súper dedicado a que el juego sea cada vez mejor. Yo no trabajo desde el año 2008 en este juego, pero cuando trabajé en Lich King pensé que era la mejor expansión que se podía hacer. Y luego he alucinado cómo se ha seguido refinando y mejorando el título estos años. Y creo que ahora lo están haciendo mejor que nunca. Y me gusta ver cómo salen las nuevas expansiones y el juego es aún mejor. Y mientras la comunidad lo siga jugando, Blizzard va a seguir dando apoyo a World of Warcraft. Blizzard will keep on supporting World of Warcraft.